Bueno, yo voy a empezar por pedir disculpas porque la editorial me prometió traer unos ejemplares para firmar o para vender o para lo que sea. Los estuve esperando hasta hoy, temprano a la mañana, no aparecieron en ningún momento. Pero bueno, el libro, que para que vean que existe, está acá, ¿no? Está en las librerías. Lamentablemente no acá en la feria como yo hubiera querido, pero está en las librerías. Igualmente, el espacio este, más allá de presentar el libro, lo quería aprovechar para varias cosas, y una de ellas tiene que ver con los agradecimientos, pero para largo, lo voy a dejar para el final. Básicamente porque recuerdo que el primer reportaje que hice con respecto a este libro, ya hace algún tiempo, fue en una radio en donde no tenían ni mucha idea de lo que estaban haciendo a nivel heavy metal. Entonces, la primera pregunta que me manda el comentarista, locutor, presentador es: ¿vale la pena hacer libros para los heavy? Yo me quedé un poco sorprendido porque no conozco realmente otro subgénero del rock tan letrado como el heavy metal. Y a la hora de hablar, a la hora de mencionar, a la hora de decir, tengo que mencionar un montón de websites que andan dando vueltas por ahí con montones de gente que participan, y todo eso es letra que se escriben e ideas que se transmiten. Tuve la suerte de fundar un par de revistas, Madhouse, Epopeya en su momento, y yo creo que más allá de la sorpresa que yo me llevé cuando me daba cuenta de que la gente la compraba, era que después venían y me la comentaban, por lo tanto la leían. Y creo que ningún otro subgénero ha generado tantas revistas como el heavy metal. A la hora de hablar de los libros, a mí me parece también que más allá de que esté todo conectado con la historia que estamos contando, los libros de heavy metal se cuentan por cantidad, y por una cantidad que por ahí supera cómodamente la de otros rubros del rock. Por lo tanto, el que me dijo eso, también tiene derecho a no saber. Lo que no tiene derecho es no entender. Y realmente en el caso de nosotros tenemos una de las mayores expresiones artísticas que ha dado el rock, porque no hay que olvidarse que el metal nació en el seno del rock, y hoy en día si tiene una identidad tan marcada, tan personal, es porque toda la gente que está dentro de él fue capaz de generar cosas alternativas, como por ejemplo los libros. Esa es la idea fundamental de todo esto. Ahora bien, yo me pongo a pensar más allá de la historia. ¿Cuál fue la pregunta de los reportajes que te hicieron que más te llamó la atención y más te hizo elaborar a partir de esa pregunta? Y fue justamente: ¿por qué elegiste Iron Maiden para un libro? No creo que salió en la primera entrevista, ni mucho menos, ¿eh? Pasó mucho tiempo antes de que alguien me hizo esta pregunta, que no se me hubiera ocurrido a mí tampoco. Y en un momento dado, mientras la respondía, se me hizo la luz y dije: mira, uno de los principales motivos es que cuando yo empecé en esto, la oportunidad de unir la música que amaba con la actividad que más quería, que era escribir y leer y formar parte de el mundo literario, en un sentido muy amplio por supuesto, bueno, la banda que mejor expresó de alguna manera eso es Iron Maiden. De modo que la oportunidad de juntar mitología, literatura, historia con la música que me gusta viene del lado precisamente de Iron Maiden, que además es una banda que tiene su mística. Y como tiene su mística, es decir, esas cosas que forman parte de un mundo imaginario y que se adhieren a la música que uno presenta, ¿no? O sea, a la experiencia de banda que uno conoce, todo eso forma parte de lo que uno lleva en el corazón a la hora de transmitirlo. O sea, vos no hablas de tu banda favorita o de una de tus bandas favoritas, sino un poco de sentimiento encima. Por eso a mí me pareció mejor hacer una biografía, no como otras que leí de Iron Maiden, sin desmerecer por supuesto, donde todo tenía ese sabor oficinesco de el dato en tal lado, esto pasó en tal otro lado. Yo quería contar algo que no estuviera exento de la mirada del fan, y yo en el fondo soy un fan, así que ¿qué otra cosa puedo hacer más que hablar de mi banda favorita en los términos en los que hablo, sin perder los datos, porque
que está todo ahí, sin perder de vista el desarrollo de la banda, la historia de la banda, pero en el fondo uno va a ver un show de Iron Maiden y a contarlo después en una crónica si la voz no se te entrecorta a la hora de hablar de la banda. Esa es un poco la historia. Quisiera hacer esta breve presentación, pero más que nada no quisiera dejar de lado un comentario particular. Hoy cuando lo vi a Quito, que organizó esta maravillosa propuesta aquí, me dice, sí, gracias por venir, buenísimo, qué sé yo, no pasa por ahí para nada, es todo lo contrario. Es mi placer y mi orgullo decir que estuve en la primera feria del libro Heavy de Argentina. Yo el aplauso no lo pido para mí, lo pido para Quito, por supuesto. A todos los que están aquí, que seguramente constituyeron una sorpresa para él, para los que organizaron, para todos los que estamos acá, porque esto es un hito muy importante, justamente por lo que mencionaba antes, que reúne dos mundos que parecían antagónicos para la gente que mira de afuera, pero que para nosotros es perfectamente natural, y acá lo tenemos justamente, es perfectamente natural, se unen. A ver, alguna vez escuchó Alexander the Great de Iron Maiden y no pensó en la historia del tipo que unió la Grecia con la India en un periplo increíble, sea bueno, que sea malo, que dominó pueblos, que sometió pueblos. Ese es un tema aparte, es parte del archivo de la imaginación humana. O sea, alguien vio escuchó la rima del anciano marinero, por ejemplo, y no pensó en la maravillosa poesía que está involucrada ahí, o no se enfrentó a cuestiones muy particulares con Murders of the Rue Morgue, hablando aunque la letra no tenga demasiado que ver con el título real, pero Edgar Allan Poe de alguna manera se siente retumbar en el bajo de Harris. Todo eso está ahí, y todo eso nosotros lo sabíamos mucho antes de que se pusiera en un libro, y mucho antes de que la gente se preguntara, ¿vale la pena escribir para los hippies? Bueno, créanme, para mí siempre valió la pena, y cosas como esta me prueban que va a valer siempre la pena. Gracias a todos. Sí. Es un lujo poder estar acá con uno de los autores y periodistas que yo admiraba de joven, ¿no? De muy chico, como él decía, y como también decía Andrés antes acerca de la genealogía de lo que leía, yo empecé a leer a Allan Poe y a Lovecraft a partir de las letras de Maiden, a partir de las portadas de Maiden, porque las portadas, lo ven, en la Iva Fernet está la tumbita de Lovecraft con el gatito negro al lado. La verdad que toda esta movida heavy metal nos ha abierto mucho la cabeza, y eso que decías de Alexander the Great también. O sea, yo terminé de escuchar la canción y era como que te agarraban esas mariposas en la panza para ir a leer, a ver si era cierto lo que decía de Alejandro Magno, cómo podía haber sido de otra forma, y uno leía a partir de eso. No es que se quedaba nada más con una cuestión funcional, escuchar una música, bailarla, ser feliz, como puede ser cualquier otro género, bien serlo, sino que además te lleva a la reflexión, a pensar y demás, además de eso un poco, ¿no? Que también sí, tiene que estar. Bueno, mientras acá le voy a pedir a